orando y dando ya comienzo en esta clase. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar aquí reunidos junto a mis hermanos, tus hijos, tu pueblo, junto a los hermanos allí en las redes. Señor amado, pidiéndote que tú seas esa lumbrera en nuestro camino, que tú nos sigas guiando, podamos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, porque sabemos que estamos viviendo estos tiempos finales, donde necesitamos, Señor amado, conocer más de ti, Padre, para poder soportar en estos días. Gracias te damos, Señor, y tú nos acompañes, y tú nos guíes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciba su asiento los hermanos que están aquí. Un saludo para todos los hermanos que están allá en las redes, los hermanos de Misiones, Campo Viera, decía que iban a estar hoy conectados, mirando allí los videos, así que Dios le bendiga. Un abrazo, hermano Julio, los hermanos que le están acompañando allí en Campo Viera, en Puerto Iguazú, de nuestras iglesias, y hay otros hermanos de la provincia de Misiones también que nos siguen, ¿no? Así que Dios les bendiga a cada uno de ellos en esta tarde. Bien, seguimos con la clase de hermenéutica. Discúlpeme un poco la voz, estoy un poco medio difónico, pero vamos a completar la clase en la ayuda del Señor. Estamos con hermenéutica y con las figuras retóricas. Faltan todavía para terminar las figuras retóricas, figuras que aparecen en la Biblia, que están allí en la palabra y que nos van a dar más luz y nos van a ayudar a comprender más la palabra de Dios, ¿no? Hoy vamos a ver apóstrofe, esa palabra, ¿algunos la conocen? ¿No conocen? Se conoce, ¿no? Bueno, voy a leer la definición de apóstrofe. Se asemeja mucho a la personificación o a la prosopopeya. ¿Alguno se acuerda lo que era eso? Menos. Ahora la hermana Nancy, la secretaria, va a entregar allí unas copias donde ya están todas estas figuras que hemos visto antes. Usted tiene que tener de la página 18 y el cuestionario, y desde ahí en adelante hasta la página 23 la hermana va a estar entregando a los hermanos aquí, en las redes también, bueno, ya saben lo que están ahí, comuníquense con ella, y va a estar también enviándole digitalmente allí todo el estudio, ¿no? Hasta la página 23, que hoy vamos a terminar si Dios así lo permite, la página 23, todavía nos faltan otras 5 o 6 páginas más adelante para terminar hermenéutica. Bueno, el apóstrofe decía que se asemeja mucho a la personificación o a la prosopopeya. Viene del griego apóstrofe, que significa de y que quiere decir volverse, ¿no? Se divide en dos las palabras y una significa de y la otra volverse. Usted lo va a tener en el estudio igual. Esto indica que el orador se vuelve de sus oyentes inmediatos para dirigirse a una persona o a cosa ausente o imaginaria. Figura que consiste en cortar de pronto el hilo del discurso o la narración, ya para dirigir la palabra con vehemencia en segunda persona a una o varias presentes o ausentes, vivas o muertas, a seres abstractos o cosas inanimadas, ya para dirigírsela a sí mismo en igual término. Cuando las palabras están dirigidas a un objeto impersonal, la personificación y el apóstrofe se combinan. ¿Se entendió algo? Está medio complicado para entender. Igual a mí también me costó, quédese tranquilos. Pero se lo voy a hacer fácil. Usted me está escuchando acá y yo de repente digo cielo raso, abre el oído, entiende tú, porque los hermanos no me están entendiendo. Cerámica, ¿me escuchas? ¿Qué estoy haciendo? Estaba hablando hacia ustedes y me dirigí y le hablé al cielo raso, le hablé a la cerámica, a las paredes oídme, ¿entendés? Cuando se corta la narración y se dirige hacia otro lugar, a cosas inanimadas, decía, ¿no? A cosas que a veces están vivas, están muertas. Ahora vamos a ver en algunos ejemplos. Se corta el hilo conductor de la narración y se dirige a otro. Ahí aparece el apóstrofe, que se combina muchas veces con la prosopopeya. La prosopopeya era la personificación de las cosas. ¿Sí? ¿Se acuerda alguno? Los bancos están tristes, y el banco está llorando por los alumnos que no vinieron hoy. Están tristes, ¿no? El banco no se puede poner triste. Estamos personificando
al banco. Eso era una prosopopeya. Esa prosopopeya se combina muchas veces con el apóstrofe. Y vamos a ver en algunos ejemplos, algún ejemplo muy conocido y el más común. ¿Me entendieron eso? ¿Sí? Se corta el hilo de la narración y ahora le comienzo a hablar a las paredes. Le comienzo a hablar al cielo raso, le comienzo a hablar al piso. Ahí aparece el apóstrofe. ¿Sí? Y vamos a ver en la Biblia cómo esto sucede. Está hablando de un tema o está hablando a alguien y se corta eso y comienza a dirigir a otras cosas, al cielo, la tierra, que lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, el apóstol Pablo, el versículo muy conocido, Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 55. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 55. ¿Puedo leer? Sí, hermano. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Amén. Él cortó el hilo conductor y le empezó a hablar a la muerte. La muerte le podía oír, el sepulcro le podía oír. No, él corta el hilo conductor, está hablando y ahora le comienza a hablar a la muerte, comienza a hablar al sepulcro. Él corta y entonces comienza a hablarle a cosas inanimadas, ¿sí? Eso ahí aparece el apóstrofe. Y en la Biblia vamos a tener muchos ejemplos de estos. Vamos a ver otro, un Salmos. Y después yo le voy a dar algunos ejemplos donde aparecen muchas figuras que nosotros debemos interpretar. Esto pasa en el cuestionario. Usted tiene que aprender a interpretar porque después en el cuestionario me pone el versículo tal. Y yo tengo que leer y decir qué quiso poner la hermana o qué quiso poner el hermano, para qué significó para él. No, usted en ese versículo me tiene que aclarar lo que ahora vamos a ver. Aquí aparece, en esta palabra aparece el apóstrofe, aparece la prosopopeya, tal y tal versículo. ¿No? Muchos me han hecho eso, me han puesto el versículo. He tenido que leer y digo, ¿qué será lo que significaba para ellos? ¿O qué quería decir para ellos? Pero vamos a ver 114, Salmo 114, del versículo 3 en adelante. Ahí aparece el apóstrofe y aparece una prosopopeya también. Libro de Salmos, capítulo 114, versículo 3 al 8. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué viste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltáis como carnero? Y vosotros collados como corderitos. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, al cual cambió la peña en estanque de agua y la fuente de aguas la roca. Amén. Estaba hablando de las maravillas, las cosas que sucedían cuando el pueblo salió de Egipto, ¿no? Y de repente le comienza a hablar al mar. Y le dice al mar, el mar lo vio y huye. El Jordán se volvió atrás. Ahí aparece el apóstrofe, porque cambió el hilo conductor, la narración, y comenzó a hablarle al mar, y comenzó a hablarle al río Jordán. Ahora aparece, hay una prosopopeya en el versículo 5 cuando dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Ahora ya personificó al mar, ahora le estaba hablando como si estaba ahí el mar, ¿se entiende? ¿Por qué huiste, oh mar? ¿Qué te pasó, oh mar? Le dice él, ¿no? Como que estaba ahí, como que le estaba hablando en persona, lo personificó. Por eso ahí aparecen dos figuras, ¿sí? Que muchas veces se combinan y vamos a ver. ¿Se entiende esto? Cuando se personifica a una cosa que es la prosopopeya, él le dice, oh mar, le está hablando como si estuviera ahí enfrente o si fuera alguna persona delante de él. Y él dice, oh mar, ¿por qué huiste? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿No? Lo personifica, esa es la prosopopeya, ¿sí? Ahí aparecen las dos figuras. Vamos a seguir viendo. Algunos me están mirando con cara rara, no sé si está muy complicado. Creo que no está tan difícil. Bueno, a mí me costó un poco, pero lo entendí. No sé si lo está entendiendo. ¿Está entendiendo? ¿No? ¿Sí? ¿Están entendiendo? Bueno, eso, qué lindo, gloria a Dios.
Vamos a ver cuando hagan el cuestionario. Si, ahí nos vamos a dar cuenta si entendieron o no entendieron. Jeremías, capítulo 47 y versículo 6. Jeremías, capítulo 47 y versículo 6. Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. Amén. 47:6. ¿Qué figura aparece ahí? Sí, pero de la figura que estamos viendo, las figuras retóricas. Sí, pero también hay otra. La misma que recién estábamos viendo, ¿no? La prosopopeya. Porque ¿qué le dice? Oh espada, le dice. Le está hablando ahí a la espada. ¿La espada le podía oír? Y cuando él cambia el hilo conductor, si usted tiene que leer todo el versículo, ¿no? Él está hablando allá de la destrucción de los filisteos. Está hablando de una profecía que iba a venir, los filisteos, el pueblo iba a ser también conquistado, destruido, posiblemente por Babilonia. Pero él cambia el hilo y le habla a la espada de Jehová, que por Jehová, ¿no? Dios iba a permitir que eso suceda. Y por eso dice, oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿No? Cambia el hilo conductor, le habla a una espada, pero también la personifica, porque dice, oh espada, estaba ahí, parecía la espada, y la espada no le podía oír. Estas dos figuras son muy parecidas, y usted tiene que tener en cuenta eso cuando lo personifica, cuando le habla y está ahí, ¿no? Y a veces habla y no está, ¿sí? En ese lugar. Más o menos, ¿no? Hasta aquí vamos. Mire otro conocido, segunda de Samuel, versículo 18. A ver si me sigue, porque después le voy a preguntar. Prosopopeya cuando personifica. Cambia, sí. Se dirige a cosas inanimadas, o vivas o muertas también. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Cuando muere Absalón y David llora por su hijo. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Amén. También aparecen acá las dos figuras porque cuando Absalón ya estaba muerto y ahora cuando le dan la noticia él comienza a hablarle a Absalón que ya no estaba muerto. Pero también él le habla como si estuviera ahí, Absalón, hijo mío, que me diera que yo muriese en tu lugar, estuviese en tu lugar. Sí, aparecen las dos figuras ahí, el apóstrofe y la prosopopeya. Prosopopeya cuando lo personifica, cuando está ahí, parece que está ahí. Vamos a ver alguna figura donde no está, donde solo aparece el apóstrofe, que es la que estamos viendo hoy, la que se está estudiando hoy, ¿sí? Pero ahí muy cerca, está muy continua estas dos figuras, por eso se parecen mucho, pero hay que tratar de interpretar eso, cuando se personifica y cuando no, cuando se le habla a cosas que no están, ¿sí? Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 1. Deuteronomio 32, versículo 1. Después yo le voy a leer un versículo y quiero que me digan qué figuras hay ahí. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Amén. En este versículo y el versículo 2 también podemos leer. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Amén. Aquí aparecen en estos dos versículos
5 figuras retóricas. Muy complicado ya, ¿no? ¿Ya se perdieron? Bueno, por eso le dije a la hermana que haga las copias, para que usted tenga ahí más o menos y interprete. Vamos a leer con atención esos versículos, ¿sí? Deuteronomio capítulo 32, versículo 1. Escucha cielo y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Escucha, oh cielo. ¿Qué figura aparece ahí? ¿Se acuerda de la hiperbole? Cuando exagera. Cuando exageran las cosas. ¿Usted cree que el cielo le podía oír? ¿La tierra le podía oír? Exagera. Cuando él está hablando de eso, está diciendo a todos. Estaba hablando al pueblo de Israel. Moisés compuso ese cántico, esa canción, y le hablaba a todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Vamos a ver una. La hiperbole está ahí. La prosopopeya, ¿qué dije que es? La personificación. ¿Sí? Escuchá cielo, le estaba diciendo. El cielo estaba ahí delante de él. Ahí ya lo personificó. Ahí aparece una prosopopeya también. ¿Sí? Y oiga la tierra los dichos de mi boca. 2 figuras. El apóstrofe que estamos viendo hoy, cuando él se vuelve. Cuando él corta el hilo conductor y se vuelve. Estaba allá, si lee el versículo 30, entonces habló Moisés a los oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo, y empezó a relatar el cántico. Escuchá cielos, le estaba hablando a los que estaban ahí, al pueblo de Israel. Cambió el hilo conductor, salió de donde estaba y empezó a hablarle al cielo, a la tierra. Así empezó él a componer esa alabanza, ese cántico. Sí, ahí aparece el apóstrofe, lo que nosotros estamos estudiando hoy. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí, más o menos? Sí. 4. Esta no se va a acordar. Sinecdoque. ¿Sí? ¿Qué era la sinecdoque? La parte por el todo. Está en el estudio, no se enoje conmigo. Yo lo tuve que entender antes que usted primero. La sinecdoque, la parte por el todo, ¿se acuerdan? El todo por la parte. Esa es la sinecdoque. ¿Sí? Entonces le está poniendo el cielo, está poniendo la tierra por el todo, para que todos le oigan, todos oigan el cántico, la alabanza, lo que él está componiendo. Ahí aparece esa figura también. Y la última, así ya no los confundo más, pero yo lo logré entender y creo que cuando lo entendí dije, qué lindo. Pero cuando lo empecé a estudiar decía, ¿qué es esto? No me van a entender los hermanos. Pero se entiende. En el versículo 2, clase pasada hemos visto el simil. ¿Qué era el simil? Cuando se compara, la comparación, las similitudes. Entonces en el versículo 2 que dice, goteará como, ya aparece el como, ¿sí? ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda, no? Bueno, fue la clase pasada, ya si no se acuerdan eso, gloria a Dios. Bueno, me pongo contento, se acuerdan la clase pasada por lo menos. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío. ¿Sí? Entonces ahí aparecen símil, que no están en el estudio de eso, eso mire, para los que se gusta copiarse, anoten que les va a servir o vagancia, digo yo, porque cuando uno lo entiende, lo empieza a buscar, empieza a encontrar, ¿no? Pero a veces tanta pereza y se mejoran, ¿no?, todos los versículos del estudio, mejor lo que me dio el hermano, más fácil, así no tengo que andar buscando. Dios le bendiga, hermano. Estamos estudiando el apóstrofe y vamos a ver el apóstrofe, ahora sí, Jeremías 22, 29. Jeremías 22, 29. Estas figuras aparecen continuamente en la Biblia. A veces alguno dice la Biblia es difícil para leer, para entender. Bueno, cuando empezamos a comprender estas cosas, vamos viendo cómo se va abriendo la Biblia, la palabra de Dios para nosotros. 22, 29 de Jeremías. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Ni solo un apóstrofe.
Ahí cambia el hilo y se empieza a hablarle a la tierra. Y cuando está hablando a la tierra, quería decir el todo el que me oiga, todo el que esté ahí, ¿sí? Que le oyeren lo que él quería decir. Ahí aparece el apóstrofe. También libro de Números, capítulo 21, versículo 29. Y luego vamos a ver una figura donde solamente aparece el apóstrofe y algo tan lindo en la Biblia. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos, fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad, por Sehón, rey de los amorreos. Bueno, acá también aparece el apóstrofe y la prosopopeya, porque se dirige a la tierra como si estuviera ahí, en una tierra devastada de Moab, y le habla como si estuviera ahí frente de él, ¿no? Aparecen las dos figuras nuevamente en ese lugar, la tierra de Moab ya devastada. Vamos a ver Isaías, capítulo 14 y versículo 9, el libro de Isaías. Capítulo 14, versículo 9. Hasta el 12 podemos leer, hasta el 13, porque hay que leer y entender hasta el 32, pero va a ser muy largo. Pero mire, capítulo 9 de Isaías. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Sigo leyendo? Sí, hermana, hasta el 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Amén. Si usted lee desde el 14, está hablando aquí del rey de Babilonia, ya destruido el rey de Babilonia, ya una profecía sobre él. Pero si leyó, prestó atención, a los hermanos que tienen la Biblia estuvieron leyendo. ¿De quién también estaba hablando el profeta acá? ¿El que estaba relatando? Contrario, Jesús. Nuestro adversario es Satanás, el lucero de la mañana. La soberbia, ¿no? Que se había ido, se subió allá al trono de Dios, dice que quiso igualarse a Dios, que quiso ser igual a Dios. Ahora vamos a ver allá Jesús cuando maldice también la ciudad de Tiro, de Sidón. Dice que los reyes de ellos dijeron, yo soy igual a Dios. Y vino destrucción para ellos. La soberbia, ¿no? La soberbia fue lo que hizo caer a Satanás. Satanás, recuerde, un ser creado, estaba allá en el cielo, uno de los ángeles más hermosos que Dios había creado, la hermosura que él tenía, pero la soberbia entró en su vida, el orgullo entró en su vida y se quiso igualar a Dios. Y de allá fuiste derribado, decía el profeta, de allá el versículo 15, más tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Porque él estaba allá en el cielo, pero fue derribado. Era la representación del rey de Babilonia. Pero allá el profeta cambia y comienza a hablar, y si se pone a leer esos versículos que estábamos leyendo hasta el 23, vas a dar cuenta que está hablando de Satanás, ese lucero de la mañana. Sí, que fue derribado del cielo, su orgullo, ¿no? El sábado hablábamos un poco de que los siervos de Dios, los hijos de Dios, tiene que tener humildad en la vida, ¿no? Y a veces vemos cómo grandes hombres de Dios caen o pierden su ministerio por no querer reconocerse, por no querer humillarse, por querer creerse mucho o creerse todo, o que saben mucho. Decía yo el sábado, Dios los empieza a usar un poquito y ya se hinchó como pan en el agua, ¿no? Como dice por ahí un refrán.
y no hay quien lo pare. Bueno, eso fue lo que le pasó al diablo. Y acá en esta figura que estamos viendo, cambia el hilo conductor de hablarle al rey de Babilonia y comienza a hablar de esta figura, de este ser que había sido creado. Dios estuvo allá en el cielo, fue uno de los más hermosos, pero allá Dios lo derribó. Fuiste derribado, eres derribado hasta el Seol, hasta el infierno. Allá quedó el diablo. Sí, ahí aparece, si usted lee toda esa figura, ahí está el apóstrofe, en toda esa figura. Sí, porque cambió el hilo conductor, le comenzó a hablar a este ser inanimado, comenzó a hablar a este ser que vive también, pero no está entre nosotros. Cambió su discurso, dirigió la narración hacia ese diablo. No se crea que el diablo le va a aparecer con cuerno, con tridente, con cola. Esto nosotros que somos creyentes viejos ya lo sabemos, ¿no? El diablo es un ser de luz. Y es más, dice que se disfraza también. Era un ser de luz, cayó. Pero ahora dice que se disfraza como un ángel de luz también, ¿no? Y alguno piensa que el diablo le va a visitar allá con un tridente, con una capucha, que le va a visitar de esa manera. Y dice que hasta se disfraza como ángel de luz, ¿no? Y este estaba hablando del diablo. Y cuando habla ya de aquel rey, también de Tiro, de Sidón, también allá el profeta Ezequiel estaba relatando casi estos mismos versículos. Porque te sentaste en el trono y dijiste, yo soy Dios, dice. Y Dios de allá lo bajó, lo descendió, y esas naciones fueron destruidas por los soberbios, por no querer humillarse, por no querer reconocerse. Cuántos grandes hombres de Dios, y de esa manera, ¿no? Dios lo comienza a usar, comienzan a crecer y ya no tienen tiempo para estar con los hermanos, ya no tienen tiempo de atender sus asuntos. Nosotros tenemos el pastor Sergio, que usted lo conoce, que él le va a atender de día, de noche, él contesta los mensajes de Facebook, de allá de YouTube, ¿no? Él está ahí. Y vaya a alguno de esos pastores famosos, donde hemos visto a algunos que ni las ovejas le pueden tocar, le ponen reja a los costados, vallas a los costados, y le quieren saludar a su pastor y no lo pueden saludar porque el pastor no se para a saludarlo. Así que si usted tiene un pastor que se dedica, cuídelo, honre los siervos de Dios, aquellos que se humillan, aquellos, yo decía el sábado que el pastor tiene que tener olor a oveja, y tiene que estar involucrado con las ovejas, ¿no? Hoy los grandes no tienen tiempo, vaya a querer hablar con alguno de ellos, pero la soberbia, el orgullo, se vaya arriba. Y Dios dice allá que Él lo bajó, lo derribó. Yo quiero que Dios me ensalce, no quiero que Dios me derribe, ¿no? Quiero que cuando sea el tiempo, como decía el apóstol Pedro, que cuando sea el tiempo Él llegue y nos ensalce, ¿sí? Él nos levante, cuando sea el tiempo de Dios, ¿no? Alguno dice, yo soy un siervo de Dios, yo ya sé, yo ya conozco, yo ya estoy. Algunos me dicen, ¿usted es un maestro? No, yo soy un pichón del pastor, estoy acá y tengo que estudiar como ustedes para venir a dar la clase. Él no sé cómo hace, que viene y da la clase, pero bueno, hace 30 años que da la clase, y para él es todo fácil, y me dice, es fácil, sencillo, me dice para mí. Sí, para usted es fácil y sencillo. Para mí me cuesta esto, ¿no? Pero bueno, damos gracias a Dios y ojalá que Dios mantenga así humilde esa sencillez a estos hombres. Y bueno, este fue el pecado más grande de Satanás, se agrandó, como le decimos acá en Argentina, ¿no? Se agrandó demasiado y de allá fue derribado, porque él fue uno de los seres más hermosos creados por Dios. Así que si alguno dice, tuve un sueño con el diablo, le vi allá con diente, con tridente, bueno, ese no era el diablo ese. Fue uno de los seres más hermosos creados por Dios. Sí, Dios les bendiga. Ahí aparece, y bueno, lea todos esos versículos, y aparece ahí el apóstrofe en esos versículos hasta el versículo 23. Dos versículos que no están en el estudio y que son fáciles y sencillos, ahí nomás en Isaías. Yo siempre le tiro este dato para los hermanos que son perezosos en buscar, ¿no? Los perezosos le voy a llamar ahora. Son perezosos en buscar, en leer. Bueno, no tienen tiempo, dice. No tienen tiempo, entonces lo hacen más rápido. Isaías 1:2, se no está en el estudio, dice, oí cielos
y escuchá tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Oí cielos, escuchá tierra, está hablando el pueblo de Israel, ¿no? Que fue en contra de Dios. Después él habla ahí del asno, habla, ¿no es cierto?, de aquellos que son del buey, que valoran más a su Señor que el pueblo de Israel. Pero en ese versículo dice, oh cielo, oíd cielos y escuchad tu tierra, palabra de Jehová. Ahí aparece otro versículo que no está en el estudio 44, también de Isaías y versículo 23. 44 de Isaías y versículo 23. Ya que estamos en Isaías, le dejo estos versículos. Después vamos ahí a San Mateo, donde el Señor habla sobre estas dos ciudades que le estaba diciendo. Isaías capítulo 44, versículo 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Amén. ¿Sí? Corta el hilo conductor, dirige, empieza a hablar al cielo, a la tierra, a los montes, a los collados. Ahí aparece el apóstrofe. ¿Se entendió? ¿Entendieron? ¿Más o menos? Más o menos, aunque sea. Cambia el hilo conductor, cambia la narración. Mire San Mateo. San Mateo capítulo 11, versículo 21 al 23. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsadia. Está hablando a las ciudades. ¿Ellos le podían oír a las ciudades? Cambia el hilo y le comienza a hablar a algo inexistente, a algo, o las ciudades existen, pero la ciudad no le puede oír, sino que hablaba a la gente que estaba ahí en la ciudad, ¿sí? Ahí aparece lo que es apóstrofe, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Porque ¿cuál fue el pecado de estas ciudades? ¿Alguno sabe? El Señor decía, ¿por qué fue? Las maldijo. Dice que hasta el día de hoy quedaron escombros. Una era las ciudades donde tenía la casa del apóstol Pedro, en Capernaum. Ahí donde el Señor Jesús iba muchas veces, estuvo ahí, hizo muchos milagros ahí, en esas ciudades. Pero Él dice, el castigo de Tiro, si se hubieran hecho esos milagros, todas las cosas que Él hizo allá en Tiro, en Sidón, esas ciudades que fueron destruidas por alejarse de Dios, Dios quitó allá de ellos, de este rey que Él hablaba, que se hizo orgulloso, se sentó y dice que se quiso igualar a Dios, entonces Dios los derribó, Dios los destruyó. Porque Dios hay uno solo. Estábamos viendo en la materia del pastor Sergio, no estamos viendo que Dios es Dios omnipotente, omnisciente, un solo Dios, que es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hombre se quiere igualar a Dios, el hombre se quiso igualar. Esas ciudades fueron destruidas. Él cambia el discurso y le habla a las ciudades, pero está hablando a la gente, a ese pueblo. ¿Sabe cuál fue el pecado de estas ciudades? La ignorancia. El no creer, y Él estuvo ahí, hizo milagros, muchos milagros, en esas ciudades. Ahí en Capernaum entró, estuvo muchas veces, pero hubo mucha gente que no creyeron, no creyó en Él. Y ese fue el pecado más grande de esas ciudades, la ignorancia, el dejar de lado al Señor, el no creer en Él. Porque Él hablaba a esta ciudad y ellos no habían hecho ahí no le apedrearon, ahí no le insultaron. Ahí no hizo muchos milagros, pero le ignoraron al Señor. ¿Cuántos que están en la iglesia ignoran la palabra de Dios? No quieren el conocimiento de Dios. Están en los cultos, pero están como yo cuando empecé, le hablan a la cerámica, le hablan al cielo raso.
Vienen a las reuniones, ignoran. Otros que no creen en la venida del Señor, ¿no? Que no creen que el Señor está a las puertas, que estamos viviendo los últimos tiempos, no creen en esas cosas. Eso pasaba en esa ciudad y él decía, va a ser allá más leve lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, que lo que le va a pasar, porque ellos no vieron los milagros, porque ellos no estuvo el Señor con ellos. Y estas ciudades tuvieron el privilegio de tener al Hijo de Dios entre sus calles, ver milagros, ver señales, y aún así no creyeron en Él, ¿no? Ahí aparece, es el apóstrofe que estamos viendo, él cambia el discurso, ¿sí? Ya no se está dirigiendo a la gente, ahora se dirige y habla a las ciudades, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Entendió un poquito mejor? ¿Ves? Cuando es simple es eso, cambia el discurso y usted va a encontrar en la Biblia el apóstol Pablo, en muchos otros textos que usted los va a tener acá, aparece, él está, una predicación, un hilo conductor, una narración y de repente corta, le habla a la muerte, le habla al cielo, le habla a la tierra, le habla a la ciudad, ¿sí? Eso es un apóstrofe, ahí cambió, ¿sí? A veces aparece en el mismo tema o significa lo mismo, pero corta el hilo conductor de la narración y comienza a hablarle a cosas inexistentes, como dice aquí, ¿no? Se quiere volver, esto indica que el orador se vuelve a sus oyentes inmediatos para dirigirse a una persona o cosa ausente o imaginaria. Figura que consiste en cortar de pronto, porque se corta así la narración, y usted dice, pero si yo estaba leyendo un tema y ahora ¿qué pasó que se fue para allá? Se corta de repente ese hilo conductor y comienza a hablar con vehemencia en segunda persona o a varias, o presentes o ausentes o vivas o muertas o seres abstractos, cosas inanimadas, ya para dirigírsela a sí mismo en iguales términos, ¿sí? Eso es el apóstrofe. ¿Entendieron? ¿No entendieron? A ver otro ejemplo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. Me alegro que hayan entendido, porque estas figuras aparecen mucho, ¿no? de estas cosas. Ya en el libro de Ezequiel 28 usted va a ver también ahí donde aparece y habla también del diablo, de Satanás dirigiéndose a los reyes de Tiro y de Sidón. Muchos de ellos, esa soberbia que no tiene que haber en nuestra vida y en nuestro corazón, hermano. Mateo 23, 37 ya. También un versículo para ir culminando en esta noche. Disculpe mi voz. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta su polluelo debajo de las alas, y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. La ciudad de Jerusalén, todos eran ahí, todos estaban en contra de los profetas. ¿Eran todos los de la ciudad? No, sino eran aquellos que no creyeron en él, era aquella gente que no seguía, eran ellos los que le iban a matar. Jerusalén, tú que matas a los profetas, no solamente a ellos, muchos de otros profetas fueron muertos por el pueblo, ¿no? Porque no creían en él, porque ignoraban, porque no creían a sus palabras. Cambia el hilo conductor, le habla a la ciudad de Jerusalén, le habla allá a alguien inexistente, sino que él estaba dirigiéndose a la gente, ¿sí? A las personas de ese lugar. Y ahí también dice que el Señor Jesús lloró. Cuando se dirigía y hablaba allá en el libro de Lucas, dice que él ahí lloró también, delante de la ciudad de Jerusalén por el dolor que había en su corazón, porque no habían creído en él y porque era la ciudad que le iba a matar, ¿no? Así que bueno, Dios les bendiga, hermanos, espero que hayan entendido. Nos quedamos con antítesis para la clase que viene. Esa es más sencilla y más fácil de comprender. Es lo contrario, blanco, negro, vida, muerte. Esa es mucha más sencilla. Pero bueno, si entendió, apóstrofe,
Como le dije al principio, a mí me costó, así que si usted entendió, me voy contento, porque quiere decir que ha prestado atención y no solo el cielo raso o el piso ha prestado atención, sino usted. ¿Sí? Dios le bendiga, hermanos, nos quedamos por acá en esta noche, nos ponemos de pie, hacemos una oración y que el Señor nos ayude a llegar a la próxima clase en este lugar. Un saludo a todos los hermanos en las redes, todos los hermanos que nos están viendo de distintos lugares. Dios les bendiga. Espero que también estén entendiendo como los hermanos de acá. Por lo menos los hermanos de acá me dicen que sí. Por lo menos los hermanos de acá dicen que están entendiendo. Y bueno, ojalá que los de allí también en las redes estén entendiendo. Y que esto aparece en la Biblia, en la palabra del Señor. Y cuando usted tiene luz en estas cosas va a ir comprendiendo cosas ocultas que están allí en la palabra del Señor, ¿no? Así que Dios les bendiga a todos los hermanos, hacemos una oración y aquí nos reencontraremos el próximo lunes si el Señor así lo permite. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, poder estar aquí junto a mis hermanos, tus hijos, estar compartiendo, Señor, en esta noche, esta clase, pidiéndote, Señor amado, lo que yo no he podido explicar, tú eres poderoso para hacer entender cada uno de mis hermanos, los hermanos que nos están oyendo allí en las redes, bendiga sus vidas. Acompáñalos, Señor amado, da luz, entendimiento. Ahora acompaña el regreso a nuestros hogares, líbranos de todo peligro, de todo mal. Nos encomendamos bajo tu mano poderosa y tú nos ayudes a llegar a la próxima reunión y sea tu voluntad sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.